Vamos a explicar ahora el funcionamiento de una válvula sostenedora o de alivio, que en nuestro caso es lo mismo, de presión de dos vías. Tengo que comenzar diciendo que en algunos fabricantes la sostenedora y la válvula de alivio son distintas, porque la válvula de alivio necesita ser capaz de evacuar una gran cantidad de agua en un tiempo muy corto. En nuestro caso es la misma válvula, puesto que el piloto que utilizamos es de media pulgada y es capaz de evacuar una gran cantidad de caudal. Vamos a empezar primero con la función sostenedora. Para entender cómo funciona la función sostenedora, tendremos una instalación donde aquí abajo tenemos un usuario y aquí a mitad de camino tenemos otro. Viendo este esquema, si aquí tenemos el depósito, entendemos que si alguien aquí abajo abre la válvula a tope, pues este usuario de aquí, el agua siempre va a tender a ir hacia abajo, con lo cual este usuario de aquí se quedará sin presión, incluso es posible que le llegue a entrar aire por la tubería. Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es que colocamos aquí una válvula que llamamos válvula sostenedora de presión, a la cual le diremos que aquí aguas arriba nos mantenga una presión, por ejemplo, de 2 bares. De esta manera, por mucho que este señor abra la válvula, aquí va a mantener siempre, si a lo mejor al principio empezamos con 5, 4, 3, pero cuando llegue a 2, ahí se va a quedar. Y no va a permitir que la presión en ningún caso baje ahí de 2 bares. Si aquí no hubiera consumo, mientras tenga la presión por encima de 2 bares, se lleva a dejar pasar el resto del agua. Esta es la función de la válvula sostenedora. Vamos a ver cómo trabaja. Teniendo la válvula de 2 vías que explicábamos en otro vídeo, podemos ver que si entra la misma cantidad de agua que sale, la membrana se queda quieta. Si entra más agua de la que sale, la membrana se va cerrando. Y si sale más agua de la que entra, la membrana se va abriendo. En este caso, sustituimos la válvula de aguas abajo, la sustituiremos por un piloto sostenedor. En el piloto sostenedor, a diferencia del reductor, como lo que él tiene que controlar es la presión aguas arriba, lo que hacemos es que tomamos la presión de aguas arriba y la llevamos al sensor. Por eso lo primero que vais a ver en un piloto sostenedor es que lleva un tubo más que el piloto reductor. Bien, entonces él lo que va a hacer aquí es toma la presión y en todo momento controla qué presión tiene, y en función de la presión de tarado de consigna, el piloto sabe si tiene que abrir más para abrir la válvula o tiene que cerrar un poco más. Esa sería la válvula sostenedora. ¿Cómo la taramos? Decir que el piloto sostenedor funciona al revés que el piloto reductor. Es decir, si yo le aprieto el tornillo completamente apretado, la válvula se quedará cerrada. Entonces, en la medida de lo posible, lo que debemos hacer es, por medios manuales, ir provocando que la presión aquí sea la que nosotros queremos y abriendo el piloto poco a poco, sabiendo que la presión que ya tenemos la que queríamos, que era por ejemplo 2 bares, pues vamos abriendo hasta que detectemos que la válvula se empieza a abrir y empieza a dejar pasar agua. A partir de ahí ya podemos cerrar y jugar con ella y ver que efectivamente mantiene una presión de 2 bares, abriendo la válvula de compuerta de aguas abajo, cerrándola. Esa sería la forma normal de tarado. Partimos del supuesto de que la válvula de aguja está en condiciones normales. Esta misma válvula, si la utilizáramos como válvula de alivio, imaginaros esta instalación donde este señor, por ejemplo, tuviera la costumbre de cerrar de golpe la válvula. Pensemos, por ejemplo, en una válvula de mariposa. Si nosotros aquí abajo habitualmente tenemos una presión de 5 bares, por ejemplo, y yo cierro esa válvula de golpe, esa presión me puede llegar a subir hasta los 10 bares. Además de una forma muy brusca.
con lo cual lo que me va a producir es frecuentes roturas en la instalación. Para evitar eso, nosotros lo que hacemos es que colocamos la misma válvula en derivación. Aquí, en condiciones normales, con todo cerrado, vamos a suponer que aquí tuviéramos una presión de 3 bares. Pues yo, por el mismo procedimiento que he dicho antes, vamos a ajustar la válvula para que la presión de tarado de la válvula, si aquí tengo 3 bares, vamos a hacer que la presión de tarado de la válvula sea, por ejemplo, 3,5 bares. ¿Qué es lo que ocurrirá? Como esta válvula va a intentar mantener aquí una presión de 3,5 bares y solo tengo 3, la válvula se va a ir cerrando, cerrando, cerrando para intentar que suba la presión hasta que se llegue a cerrar completamente. De manera que esta válvula generalmente va a estar siempre cerrada. ¿Qué ocurrirá cuando este señor cierre de golpe y esa presión suba de golpe? Pues que en el momento la presión pase de 3 bares a 3,5 a 4 bares, en el momento pase de 3,5, como yo le he dicho que a 3,5 ya puede ir abriendo mientras no baje de 3,5, pues en el momento pase de 3,5 la válvula se va a abrir y me va a aliviar a la atmósfera, me va a aliviar agua para que aquí la presión en ningún caso me suba de los 3,5 o 4 bares. Es una especie de fusible de seguridad que ponemos en las instalaciones. ¿Cómo la taramos? Igual que la otra. Es decir, nos procuramos en un banco de pruebas, nos procuramos una presión de 3,5 bares y a partir de ahí la vamos ajustando para garantizar que a partir de 3,5 bares la válvula empiece a abrir. Es conveniente esto realizarlo al margen, aunque sea con un bombín de prueba, para evitar tener que hacer pruebas en una instalación donde podemos producir algún tipo de rotura. Una vez hecho eso, la válvula ya quedaría tarada, ya está preparada para montarla y para hacer las pruebas. Y ahora ya lo que queda es ver el funcionamiento práctico del banco de pruebas. En esta ocasión comenzaremos el tarado y puesta a punto de la válvula sostenedora de presión que hemos restaurado anteriormente. Para ello empezaremos con las dos válvulas, tanto de aguas arriba como de aguas abajo, cerradas, las válvulas de esfera, la entrada de aguas arriba abierta y la salida de aguas abajo cerrada. La posición de la válvula de aguja la dejaremos de forma inicial, en la posición que se encuentra. Y el tornillo del piloto sostenedor apretado prácticamente casi a tope. Comenzaremos a aflojarlo para sostener aguas arriba la presión de consigna que deseemos. En este caso, por ejemplo, sostendremos aguas arriba 5 atmósferas, dejando que alivie el resto de presión aguas abajo. Comenzamos la prueba poniendo en marcha la bomba de agua. El banco de pruebas se pondrá a 8 atmósferas de presión. Una vez estabilizada la presión, comenzamos con el tarado de la válvula sostenedora. Comenzaremos abriendo la válvula de aguas arriba un poco para empezar a cargar la línea. Procedemos a la apertura de la válvula de esfera de aguas abajo. Y empezaremos a abrir la válvula de aguas abajo un poco. Cayéndonos la presión del manómetro de aguas abajo. Comenzamos con el tarado del piloto sostenedor. En este caso funciona al revés que el piloto reductor, al contrario de las agujas del reloj. Vamos girando el tornillo por cuartos de vuelta.
La válvula en estos momentos permanece cerrada. Permanecemos atentos al manómetro de aguas abajo. Ya empieza a gestionar la presión. Cae la presión aguas arriba a 5 atmósferas, suministrando en estos momentos 1,6 atmósferas aguas abajo. Estas oscilaciones las estamos produciendo nosotros abriendo y cerrando la válvula de desagüe. El piloto sostenedor lo hemos dejado tarado para que no baje la presión de aguas arriba de 5 kilos, sosteniendo siempre esos 5 kilos aguas arriba. Modificaremos el desagüe de aguas abajo. La presión sube ante el estrangulamiento. En la caída de presión debemos de verificar que la presión aguas arriba no cae de 5 kilos, siendo su presión de consigna. Volvemos a repetir la prueba. Verificamos que la válvula sostenedora de presión no deja caer la presión aguas arriba de 5 atmósferas. En este último caso vamos a utilizar la válvula sostenedora de presión como alivio rápido de presión. Este tipo de válvulas se instalan en una derivación para evitar que la presión de la línea exceda de la consigna tarada. En este caso, la válvula de alivio la hemos tarado a una presión de 5 atmósferas. Es decir, nunca tendrá que superar esa presión de consigna que hemos tarado para aliviar el excedente de presión. Ponemos en marcha la bomba y vamos a simular un golpe de ariete. En este caso la válvula permanece cerrada. Golpe de ariete y tendrá que aliviar el excedente de presión superior a 5 atmósferas. Como se aprecia, la válvula empieza a abrir y no deja que exceda la presión de 5 atmósferas. Una vez que la presión baja de 5 atmósferas, ella se cierra. Volvemos a simular el golpe, impidiendo que la presión exceda de 5 atmósferas, con lo cual la válvula estaría funcionando correctamente.